Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión vamos a revisar el cierre mensual de todos los componentes del IBEX 35. Pero como siempre, antes de arrancar, disclaimer y al lío. ACS. Vemos cómo se encuentra en las proximidades del techo del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de marzo del 2020. Con los indicadores en niveles de sobrecompra extrema. Por tanto, precaución, ya que en este zonal podría venir finalmente el agotamiento del actual movimiento impulsivo. Acerinox. Cierra el mes sobre la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2021. Por tanto, podríamos tener abierta la posibilidad desde aquí de buscar un ataque al zonal de techo. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico entrando en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. Pero vemos un fuerte repunte en el volumen de negociación que ha llevado a la cotización a buscar el cierre sobre la parte media. MACD cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento. Por tanto, mientras se mantenga sobre la parte media, es decir, sobre los 10 euros, podría estar abierta la posibilidad de la continuidad hacia el zonal de techo en los 10,90, 11 euros aproximadamente. AENA, gran mes de noviembre con una revalorización del 15,50%, rompiendo la estructura al alza, por lo que estaría confirmándola como una estructura acumulativa y abriendo el objetivo de ir a buscar el zonal de techo donde se encuentran los máximos, en el entorno de los 167, 169 o 170 aproximadamente. RSI al alza en zonas intermedias altas con recorrido hasta niveles de sobrecompra con el estocástico ya en ella. Por tanto, precaución, pero parece que podría ir a buscar el objetivo del techo del rango de lateralización. Amadeus. Tenemos a la cotización luchando por romper el techo del rango de lateralización en el que se encuentra desde noviembre del 2020. Indicadores en zonas intermedias con MACD cortado al alza, por lo que podríamos tener continuidad si consigue romper el zonal de techo. En caso de que lo consiguiera, punto de control o resistencia al zonal de los últimos máximos, donde se encontraría de nuevo con la parte media del canal alcista en el que se encuentra. Acciona. Tenemos la cotización confirmando la reacción sobre el 50% de todo el tramo impulsivo y sobre un zonal de relevancia para la cotización. Este mes de noviembre no ha conseguido romper la SMA50, que ha ejercido claramente como resistencia. En temporalidad semanal nos está dibujando una figura de hombro-cabeza-hombro invertido, cuya activación llevaría la cotización a buscar el entorno de los 153, 154. Pero para ello primero tendrá que romper la SMA50. Tenemos el RSI en zonas intermedias con el estocástico al alza intentando salir de niveles de sobreventa, por lo que parece que por indicadores tiene recorrido para buscar la ruptura de la SMA50. El objetivo en caso de activación llevaría a la cotización a buscar el zonal de los máximos históricos previos, un zonal que podría ser bastante difícil de romper, por lo menos a la primera, donde se está posicionando la SMA20 y supone la recuperación del 50% de todo el tramo correctivo. Acción Energía. Aunque en temporalidad mensual tenemos poco histórico, podemos tener algunas pinceladas interesantes. Primero, confirma rechazo sobre el entorno de la bajista que tiene configurada desde los máximos históricos de agosto del 2022. Vemos incremento en el volumen de negociación los últimos meses que podrían estar preparando la ruptura de dicha bajista. RSI en zonas intermedias con el estocástico al alza buscando alejarse de niveles de sobreventa, por lo que quizá podríamos tener definitivamente la ruptura de dicha bajista. Si pasamos a temporalidad semanal, vemos cómo está configurando una figura de hombro-cabeza-hombro invertido que llevaría la cotización a buscar el entorno de los 33 euros. Pero de momento solo es una posibilidad, ya que no ha terminado de dibujarla y por supuesto no la tiene activada. BBVA. Tenemos la cotización buscando un ataque al techo del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de julio, que llevaría la cotización además a buscar el zonal de techo histórico de la cotización.
De momento parece que necesita un descanso y precaución, que tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, sobre todo el estocástico, que se encuentra en sobrecompra extrema. Mientras mantenga la parte media del canal alcista, que vemos que ha sido una zona bastante relevante para la cotización, podríamos mantener abierta la posibilidad de que fuera a buscar el ataque al zonal indicado. Bankinter, tenemos la cotización enfrentándose al zonal de techo del rango de lateralización en el que se encuentra desde enero del 2023, encontrando en un primer momento rechazo. RSI en zonas intermedias altas con el estocástico ya en niveles de sobrecompra, por tanto precaución, que quizá no pueda romper dicho zonal. Por su parte, MACD cortado al alza sobre línea 0 apoyando la continuidad del movimiento. Por tanto, mientras no se pierda el canal alcista, podemos tener abierta la posibilidad de que termine rompiendo el techo del rango y pueda continuar haciendo máximos históricos. CaixaBank, tenemos la cotización luchando por superar la parte media del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de noviembre del 2021. Muy positivo el incremento de volumen que ha acompañado a la cotización para llegar a romper las resistencias intermedias y buscar un ataque a la parte media del canal alcista. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra y además marcando divergencia bajista, por lo que hay que extremar las precauciones. Pero mientras se mantenga dentro del canal alcista, podríamos pensar en la continuidad del movimiento. Celnex, tenemos dos velas con muchísimo volumen provocando una muy positiva reacción sobre el zonal de suelo del rango de lateralización en construcción, llevando a la cotización a buscar el ataque al primer punto de control o resistencia, que es la SMA 20. Indicadores en zonas intermedias, veremos si consigue romper la resistencia de la SMA 20, lo que podría dar corte al alza en el MACD, apoyando la continuidad del movimiento. Inmobiliaria Colonial. Tras la vela dejada en octubre que invitaba a pensar que podría darse en este mes de noviembre el ataque y ruptura definitivo de la bajista, se ha confirmado y se ha conseguido, pero además rompiendo también el techo del rango de lateralización que llevaba en construcción desde marzo, superando la SMA 20 que venía ejerciendo como resistencia desde que fue perdida. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido de sobra para ir a buscar el siguiente punto de control o resistencia, que es la parte media del rango de lateralización mayor, donde además se están posicionando las SMAs 50 y 100. Por tanto, este zonal va a ser una dura resistencia. Endesa. Tenemos a la cotización con una fuerte reacción desde las SMAs 20 y 50, reingresando en la estructura de lateralización, aunque no ha conseguido cerrar el mes sobre la parte media del rango de lateralización. Veremos, por tanto, si este mes de diciembre confirma su posicionamiento por encima y abre la puerta a la continuidad hacia el zonal de techo, o si por el contrario llega el rechazo y podría ir a buscar de nuevo un posicionamiento sobre el zonal de suelo. Tenemos al RSI en zonas intermedias, mientras que el estocástico continúa a la baja, intentando alejarse de niveles de sobrecompra. Enagas. Tenemos a la cotización activando el objetivo alcista por el doble suelo, que marcaría como objetivo los 18 euros. Tenemos las SMAs 20, 50 y 100 superadas, lo que daría como zonal de soporte el entorno entre los 16.50 y los 16.65 aproximadamente. Indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico intermedias altas, pero con recorrido hasta niveles de sobrecompra. Además vemos como MACD está cortado al alza, apoyando la continuidad del movimiento y buscando posicionarse por encima de línea 0, por lo que parece que lo más probable es que pueda tener continuidad y buscar el objetivo alcista, aunque precaución en cómo podría reaccionar en la parte media del rango de lateralización mayor, que podría encontrar resistencia en dicho punto. Fluidra. Tenemos a la cotización reaccionando fuertemente desde tanto el suelo del rango en un primer momento como desde el VPOC de esta estructura de lateralización menor, es decir, el punto de mayor negociación,
en el mes de noviembre, que lleva a la cotización a conseguir una revalorización del 14%, luchando por superar en estos momentos la SMA 50. En caso de que se consiga superar, despejamos el camino para buscar de nuevo el zonal de los últimos máximos y techo del posible rango de lateralización en construcción, en el entorno de los 21,50 aproximadamente. Indicadores en zonas intermedias, por lo que en caso de superación tenemos recorrido para ir a buscar los últimos máximos. Ferrovial confirma el rango de lateralización de corto plazo como un descanso acumulativo y termina con una gran ruptura al alza que lleva a la cotización a buscar el techo del canal alcista histórico. Indicadores en niveles de sobrecompra, sobre todo el estocástico, que está en sobrecompra extrema, por lo que precaución que si continúa el movimiento impulsivo en el techo del canal alcista en el entorno de los 33 euros podría tener el punto de rechazo. Grifols. Positivo el cierre rompiendo el techo del canal bajista en el que se encontraba desde los máximos históricos de febrero del 2020 y además teniendo un cierre por encima de la SMA 20 que venía ejerciendo como una durísima resistencia para la cotización desde su pérdida. Tenemos a la cotización ya en el zonal de relevancia de largo plazo, donde parece estar reaccionando como zonal de resistencia de nuevo. Tenemos los indicadores en zonas intermedias, por lo que hay recorrido de sobra para buscar de nuevo un ataque al zonal indicado y techo del rango de lateralización de corto plazo, donde se está posicionando la SMA 200. En caso de que pudiera necesitar un descanso, mientras se mantenga sobre la parte media del rango de lateralización de corto plazo, es decir, sobre los 11,70 aproximadamente, 11,70 aproximadamente, podríamos mantener abierta la posibilidad de buscar un ataque al zonal de techo. IAG. Tenemos al VPOC, que es el punto de mayor negociación, parece que confirmándose como soporte, además con el apoyo de la SMA 20 mensual. Tenemos en el zonal de techo del rango de lateralización de corto plazo a la SMA 50 posicionada, que vemos cómo está ejerciendo como resistencia. RSI en zonas intermedias con el estocástico buscando reaccionar en zonas intermedias altas, por lo que podríamos ver este mes de diciembre un nuevo intento de ataque al zonal de techo. Veremos si consigue superarlo o no. En caso de que no lo consiga, positivo mientras se mantenga sobre la parte media del rango de lateralización de corto plazo y sobre el VPOC de la estructura de lateralización histórica. Iberdrola. Tras la vela dejada en el mes de octubre que nos invitaba a pensar en una posible reacción al alza, se ha confirmado en el mes de noviembre, dejándonos un cierre sobre el zonal de techo del rango de lateralización que se marcó en enero del 2021. Signo positivo en los indicadores que los tenemos al alza en zonas intermedias altas con recorrido hasta niveles de sobrecompra. Y vemos que MACD podría terminar dando corte al alza sobre línea cero apoyando la continuidad del movimiento. Por tanto, parece que por indicadores tenemos recorrido para posicionarnos definitivamente sobre el zonal de techo y mientras se mantenga sobre el mismo sería muy positivo para pensar en la continuidad del movimiento. Indra. Gran impulso desde la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de septiembre del 2022, aunque no ha conseguido romper en cierres el techo del rango de lateralización histórico. Tenemos por tanto que extremar las precauciones ya que tenemos también los indicadores en niveles de sobrecompra, por tanto quizá no sea capaz de romperlo. Mientras se mantenga dentro del canal alcista, podríamos pensar en la continuidad del movimiento, pero precaución si lo pierde, que iniciaría un proceso correctivo a niveles FIBO. Inditex, de nuevo, impresionante esta empresa. Rango de lateralización, relaja indicadores y gran ruptura al alza con una revalorización superior al 16%. RSI vuelve a estar en niveles de sobrecompra con el estocástico que se mantiene en niveles de sobrecompra extrema. Por tanto, precaución en caso de pensar en posicionamientos en el valor. Si llegara a una corrección, primer punto de control los 35. Logista. Tenemos cierre positivo que invita a pensar en un ataque
al zonal de techo del rango de lateralización, pero precaución que tenemos divergencia bajista en el RSI, lo que nos podría estar avisando de que el mismo pudiera ser un rango distributivo. Por tanto, veremos cómo reacciona este mes de diciembre sobre el zonal de techo en el entorno de entre los 24 y los 24,50. RSI en zonas intermedias altas con el estocástico buscando alejarse de niveles de sobrecompra y MACD cortado a la baja apoyando la continuidad del movimiento correctivo. Por tanto, veremos si quizá pudiera ser un ABC y estuviéramos realizando el fin de la onda B. Mafre. Tras superar la resistencia formada por los últimos máximos, consigue iniciar un movimiento impulsivo que lleva a la cotización a buscar el zonal de techo del rango de lateralización de largo plazo, donde en un primer momento parece estar siendo rechazada. Tenemos a los indicadores RSI todavía con recorrido hasta niveles de sobrecompra, pero vemos como el estocástico ya se encuentra en niveles de sobrecompra extrema. Por tanto, hay que extremar las precauciones puesto que se encuentra en un zonal de rechazo y podría venir la corrección. En caso de que así sea, punto de control, el zonal de los últimos máximos y parte media del canal alcista en el entorno de los 1,90-1,95. En caso de que consiga romper el zonal, primer punto de control sería el entorno de los 2,15 donde se encontraría con el techo del canal alcista en el que se encuentra. Meliá Hoteles. Tenemos buena reacción desde el zonal de suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde finales del 2020. Ha llevado a la cotización a buscar el zonal de resistencia de las SMAs 2050 y del VPOC de esta estructura de lateralización en el entorno de los 5,80, donde en un primer momento ha sido rechazada. RSI al alza en zonas intermedias con el estocástico todavía sin reacción en zona media. Veremos si consigue romper el zonal de resistencia que abriría el camino a buscar un ataque a la parte media, pero precaución en el VPOC del rango histórico que se encuentra en el entorno de los 5,95 que podría ejercer como resistencia. Merlin Properties. Tenemos un impresionante mes de noviembre con una revalorización del 20%, con un incremento de volumen bastante fuerte. Y es que además tenemos a la cotización buscando el objetivo alcista del doble suelo, marcado en los 9,45, que está a puntito de conseguirlo. RSI al alza en zonas intermedias, precaución que el estocástico ya está posicionándose en niveles de sobrecompra. Por su parte, MACD cortado al alza sobre línea 0 acompañando la continuidad del movimiento. Por tanto, en este zonal de techo del rango de lateralización, en el entorno entre los 9,45 y los 9,65, precaución que podría agotarse el actual movimiento impulsivo. ArcelorMittal. Tenemos a la cotización rebotando desde la SMA 100 y reingresando en la estructura de lateralización previa, lo que es muy positivo. Vemos divergencias bajistas en los indicadores con el RSI en zona intermedia buscando romperla. Principal punto de control o resistencia SMA 20 en el pico del nodo de volumen superior que se encuentra entre los 24,10 y los 24,80-90 aproximadamente, por lo que en este punto podría encontrar rechazo. Naturgy. Tenemos la cotización buscando romper el techo del rango de lateralización en el que se encuentra desde enero del 2022. RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobrecompra y vemos divergencia bajista aún en el MACD. Veremos si consigue romper y en caso de que lo hiciera, el posible objetivo sería el techo del canal alcista en el entorno de los 30 euros. En caso de que finalmente no consiga romper el zonal, tendríamos como primer punto de control el VPOC de la estructura en el entorno de los 26,30, 26,20 aproximadamente. Redella. Tenemos cierre positivo del mes de noviembre rompiendo el techo de la cuña y cerrando por encima de la parte media y de la SMA 50 que estaban ejerciendo como una durísima resistencia. Veremos si ahora pasan a ser soporte y permiten ir a buscar el objetivo alcista de los 16,60 planteado por la cuña. Como primer punto de control o resistencia tendremos a la SMA 20
en los 15,80 en caso de que consiga continuar el movimiento. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico al alza en zonas intermedias bajas. Por su parte, MACD buscando realizar el giro para acompañar el movimiento. Muy positivo mientras se consiga mantener sobre el zonal intermedio del rango de lateralización mayor en el entorno de los 15,10 aproximadamente. Repsol, tenemos la cotización reaccionando en la parte media del rango de lateralización de corto plazo y además una vez más tenemos a la SMA 20 como soporte. En cuanto a los indicadores, muy interesante ver cómo el RSI ha reaccionado de nuevo en su zona media, mientras que el estocástico aún no ha reaccionado, pero podría volver a hacerlo como lo ha hecho en las dos últimas ocasiones, con el apoyo sobre la SMA 20. Por su parte, MACD sigue a la baja sin síntomas de que pueda o que esté iniciando el giro para apoyar el movimiento de rebote. Mientras se mantenga sobre el techo del rango de lateralización histórico, es muy positivo para la cotización. Laboratorio Robi. En el entorno de la SMA 20, cercano al 50% de corrección de todo el tramo impulsivo, ha conseguido reaccionar teniendo un fuerte impulso que llevó a la cotización a superar el zonal de los últimos máximos y ya se encuentra en el entorno del 61,8% de recuperación de todo el tramo correctivo. Tenemos al RSI al alza con recorrido hasta niveles de sobrecompra con el estocástico ya en sobrecompra extrema, por lo que precaución. Tenemos al MACD cortado al alza sobre línea cero apoyando la continuidad del movimiento. Veremos cómo reacciona este mes de diciembre, pero a priori mientras se mantenga sobre el zonal de máximos previos, es decir, sobre los 55 euros aproximadamente, podríamos ser optimistas en pensar en la continuidad del movimiento. Banco Sabadell. Tenemos la cotización rompiendo el zonal de los últimos máximos y yendo a buscar el siguiente punto de control o resistencia, que es la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2011. Tenemos en este zonal además posicionada la SMA 200 mensual, por lo que a priori será un zonal de difícil superación. Además, también hay que contar que en este punto tenemos un pico de volumen que podría ejercer como resistencia adicional al tener fuerza vendedora posicionada posiblemente en este punto. Indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que precaución, puesto que podría llegar en este zonal el agotamiento del actual movimiento impulsivo. Banco Santander consigue superar a cierres los últimos máximos y además la SMA 200 mensual que venía ejerciendo como zonal de resistencia. Tenemos en estos momentos, por tanto, como siguiente punto de control o resistencia, la parte media del rango de lateralización histórico de la cotización que se encuentra en los 4 euros. RSI en zonas intermedias altas, aunque todavía tiene recorrido hasta niveles de sobrecompra, con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema, por lo que precaución porque en este zonal podría llegar el agotamiento. Positivo mientras se consiga mantener sobre el zonal de los últimos máximos y SMA 200. SACIR, muy positiva la reacción que ha tenido en el zonal de suelo del rango de lateralización de corto plazo, además confirmando a la SMA 20 como un zonal de soporte bastante fuerte. Y vemos además que el impulso desde el zonal se ha producido con un incremento de volumen bastante positivo. Tenemos al RSI buscando la ruptura de su divergencia bajista en zonas intermedias altas, mientras que el estocástico ya se encuentra en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. Por su parte, el MACD sigue apoyando la continuidad del movimiento impulsivo. Este mes de diciembre tiene que confirmar la ruptura de techo y veremos si puede romper el techo del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de marzo del 2020 o en este zonal podría volver a encontrar rechazo. Solaria. Tenemos un buenísimo mes de noviembre con una revalorización superior al 20%, confirmando esta estructura de lateralización como una estructura acumulativa, consiguiendo un fuerte reingreso en la estructura de lateralización previa. Además, rompiendo las resistencias de las SMA 50 y SMA 20, que encima esta resistencia se encontraba entre el 61,8 y el 50% de recuperación
de todo este tramo correctivo, que podría ser perfectamente un punto de rechazo para relajar. De momento parece que no está siendo así y que podríamos tener camino libre para buscar el siguiente punto de control o resistencia, que se encuentra en la parte media del rango de lateralización previo, en los 18,80 aproximadamente. Indicadores al alza en zonas intermedias con posiblemente, veamos si tuviera continuidad el movimiento, apoyo del MACD cortando al alza sobre línea cero, por lo que parece que por todo hace indicar que lo más probable es que continuemos el movimiento impulsivo de recuperación hacia el entorno de la parte media del rango de lateralización. Telefónica consigue impulsarse desde la parte baja del rango de lateralización de corto plazo y suelo del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de octubre del 2020, superando además las resistencias de las SMAs 50 y 20. Tenemos la cotización, por tanto, en el zonal de resistencia o rechazo, por lo que hay que extremar las precauciones. RSI al alza en zonas intermedias con el estocástico ya entrando en niveles o acercándose a niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución por si pudiera volver a llegar al rechazo en este zonal. Por su parte, MACD cortado al alza y posicionándose por encima de línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. Si llegara al rechazo, punto de soporte o control, parte media del rango de lateralización donde está la SMA 20, en el entorno de los 3,80. Pero incluso podría llegar a buscar un nuevo apoyo en el zonal de la parte baja del canal alcista en el que se encuentra, que serían los 3,65 aproximadamente. En caso de continuidad, tendríamos como punto de control o resistencia el zonal de la parte media del canal alcista en el entorno de los 4,35 aproximadamente, o incluso llegar al zonal de los últimos máximos y techo del rango de lateralización mayor que podría estar construyendo en el zonal de los 4,55 aproximadamente. Unicaja. Tenemos a la cotización claramente luchando por superar la resistencia tanto de la parte media del rango de lateralización histórico como parte media de este rango de lateralización desde que hizo techo en enero de este año. De momento, VPOC ya posicionado por debajo de la cotización en cierre mensual. Veremos si consigue en este mes de diciembre romper la resistencia de las partes medias. Mientras se mantenga dentro del canal alcista, podríamos pensar en que finalmente consiga la ruptura y buscar como punto de control la parte media del canal alcista y techo del rango de lateralización menor. Indicadores en zonas intermedias, por lo que podría tener recorrido perfectamente para buscar la ruptura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Solo recordaros que si no lo habéis hecho ya, os suscribáis, activéis las notificaciones para que no os perdáis ninguno de los vídeos que vaya compartiendo y sobre todo compartir el vídeo con aquellos que penséis que les puede ser de utilidad. Y además así me ayudáis a hacer crecer la familia. Animaros a que me dejéis en comentarios vuestra opinión sobre los activos analizados o sobre acciones que os gustaría que trajera al canal. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el canal.